Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a un programa más de Dimensiones por Foro Escena Cafetería Radio. Perdón, es la falta de práctica, pero bueno, bienvenidos a un jueves más. Como pues ahora todos los jueves conmigo va a estar de repente Isaac aquí. Y ya saben, apoyándome en las cuestiones técnicas del radio, pero bueno, aquí estaremos. Hablando de temas misteriosos que, bueno, ya nos hacía falta, nos dimos un break, pero bueno, ya estamos de vuelta. De vueltísima. Tan es así que, pues, ya estamos hasta repitiendo un poquito temas, ¿no? Digo, no es queja, pero está curioso porque, más que nada, al menos mi forma de ver las cosas, el volver a este tema en particular no es tanto porque no se haya hablado o no se haya podido explicar a detalle la vez pasada, sino es más por esta cuestión de que A24, una de mis productoras favoritas, va a estrenar una película del tema que nos compete esta noche. Así es. Y bueno, ajá, sí. Este tema, pues es un tema, digamos, considerado como no tan importante, digamos, no se ha hablado dentro del mundo paranormal, científico tanto. Isaac menciona justo que, bueno, está por estrenarse una película este año que va a hablar respecto a este tema. En alguna temporada del podcast de Dimensiones, temporada 2, hablamos acerca de este tema, ¿no? Y cómo surgió, pero fue como nada más una introducción, como no a tan grandes rasgos, hablar sobre este tema, pero bueno, últimamente, por ciertas cuestiones, pues que de repente han ocurrido dentro de el mismo clímax de todo este furor de los backrooms, pues vamos a darle un refresh a este tema y pues hablar desde la parte un tanto misteriosa como la parte que tiene que ver con la ciencia ficción, con el cine y con los sueños. Bueno, a mí me gustaría empezar hablando acerca de que... bueno, para empezar, yo no estuve en el episodio del podcast, evidentemente, porque pues yo no soy invitado del podcast, yo soy más como de la estación, de la radio y demás, ¿no? Entonces, por ende, nunca he escuchado mi punto de vista respecto a todo esto. Y una controversia bastante interesante respecto a este episodio, tanto en el podcast como de gente externa al podcast, que era esta cuestión de Edith habla en serio, es un juego de realidad, ¿cómo se le llama? Un AR, de realidad AR, así como que entre ficción y realidad. ¿De qué está hablando ¿De qué está hablando esta mujer marihuana? Pues no. No. Lo que sucede es que existe como tal el tema de la creepypasta de los backrooms, que se originó en 4chan y se originó en diferentes chats. En este caso, en Latinoamérica no tenemos 4chan, tenemos Latin Chat. Sí existe, pueden googlearlo y ahí está. Y también tenemos lo que es Reddit. Y en grupos de Reddit y de Facebook, pues se empezó a hablar mucho de una fotografía que se filtró en 4chan precisamente, que era la foto de una habitación cercana a un sótano en una casa en Estados Unidos. Y la gente empezó a comentar que había visto o soñado o recordado haber estado en esos lugares similares a los de la fotografía. Pues el fandom creció tanto que empezaron a salir memes, videos, cortometrajes y mucho contenido demasiado extenso en internet respecto a este tema. Entonces, ¿a qué se refiere la señorita Edith cuando hablamos de backrooms? Ella se refiere más que nada a lo que conocemos como espacios liminales. Y a pesar de que la generación Z, es decir, mi generación y la generación alfa, se han encargado de hablar de estos temas más como podría ser los SCP, o sea, en cuestión muy de ficción, muy de juego, muy de broma, muy de chill, pues aquí con Edith, que es un ser un tanto mágico del bosque, pues ella habla de otra perspectiva. Un gnomo. Un gnomo. Una perspectiva diferente de este tema. Quería como que dejar muy en claro este punto porque hay muchos radioescuchas de diferentes generaciones, tanto generaciones de boomers, y yo no sabía, pero estadísticamente hay boomers y generación alfa escuchándonos en este momento, esta noche, y pues tomándose un cafecito, terminando de hacer tarea, editando un poco, haciendo sus proyectos de teatro, yo qué sé, pero están escuchándonos aquí. Bueno, sí, Isaac comentaba que esta teoría, esta situación misteriosa se creó a partir de una creepypasta por allá del 2019 en un foro. 18. 2019 porque fue un año antes de pandemia. Cuando llegó pandemia fue cuando esta foto se empezó a hacer un poquito más, digamos, viral. ¿Por qué? Porque empezaron a hablar de ciertas cuestiones que tienen que ver con la no realidad. Entonces, sí, claro, sí. Digamos que esta foto en los foros, pues
fue haciéndose un poquito con más vivencias en específico que conectaban como a las mentecillas que decían, pues sabes qué, que a mí se me hace como conocido el lugar, como que yo siento que he estado en este sitio, como que siento que lo he soñado en algún lado, lo he visto, ¿no? O sea, como que era una foto familiar, ¿no? Como que era algo que se les hacía conocido, ¿no? Pero pues a ciencia cierta no se sabe en realidad cómo es que existe este lugar, aunque pues hay una teoría bastante curiosa. En algún momento de la temporada pasada mencionábamos cómo es que surgió esta cuestión de los backrooms, que antes era llamada como los cuartos traseros. Se le dice que son los cuartos traseros de Dios. ¿Por qué? Porque supuestamente esto dentro del mundo de la física cuántica y de las leyes interdimensionales, dentro de nuestra realidad hay varios espacios. Entonces, se le conoce a esta unidad la parte de los cuartos traseros porque se supone que en la creación del videojuego siempre se deja un espacio inactivo, sin actividad. El jugador pierde esta noción al momento de entrar dentro del espacio-tiempo del mismo juego, pero hay un lugar en donde llega, se pierde y está en descanso. O sea, es como el NPC que está descansando, está reposando antes de empezar su actividad y empezar a jugar dentro de un espacio. Entonces, dentro de estos espacios o patios traseros, se le conoce así. ¿Por qué? Porque son lugares que están inhabilitados de toda actividad. Como se podrán dar cuenta, nuestra querida locutora ha estado juntándose mucho con gamers. Creo que no es de dudar ante la forma en la que se expresa y habla de estos temas. Y bueno, aquí en español, ¿no? En cristiano, como dirían mis maestros. No, bueno. Lo que quiere dar a entender, Edith, es... A ver, cuando tradúzcale a lo más en común de qué hablo. Creo que fue bastante claro, pero bueno, no, porque, tu idea en general. No, porque estás hablando tú en un lenguaje muy técnico, querida. Ok. Cuando se refiere a videojuegos, se refiere normalmente en la programación de videojuegos. O sea, no se refiere a la vida real meramente, sino que a lo que ella se refiere es trasladar la simbología o la... Es que se escuchó un grito, discúlpenos. Si se llegan Si se llegan a escuchar gritos, susurros o ya algún... Es ya es común programa. Dentro de nuestros programas. Por eso hemos tratado de no poner... Hemos tratado de no usar música aterradora en los mismos programas para que no piensen que es efectista el pedo, como quien dice. A lo que se refiere Edith es que hay que trasladar la forma en la que se trabaja en un área a nuestra realidad. Es decir, si ella fuera pintora, diría, no, es que la parte detrás del lienzo es lo que no vemos y es donde la pintura queda. Pero no, en este caso ella se está refiriendo a trasladar toda esta cuestión de cómo funciona la programación de un videojuego a la vida real. Es decir, en un videojuego los NPC, que son characters no role playing, una cosa así se traduce, que básicamente es personajes no jugables, que son extras, que son figurantes, como quien dice. Son personajes que no están programados con personalidad ni forma de comportarse ni nada, únicamente para seguir un patrón continuo, para darle una sensación de realidad o de vida a un videojuego. A eso se refiere con NPCs. Y con los cuartos de atrás se refiere a estas partes que no se ven en los mapas, porque tanto en videojuegos como en cine siempre te van a decir los programadores o los directores de arte: lo que sea que no vaya a salir en la cámara, no es necesario que lo termines. Simplemente haz la fachada como que es una habitación. Es como el cuarto de los trebejos, donde guardan... Exacto. Para donde que... Cuando están pintando una casa es donde está como que la pintura, la brocha, el desarmador y el espacio que no se ocupa, ¿no? O como la bolsa de bolsas, algo así. Entonces, a lo que se refiere ella es cuando la gente en la vida real se refiere a un backroom, a un cuarto de atrás, quiere dar a entender que es un espacio en el universo que no estaba pensado para que tú como ser humano promedio llegaras ahí, sino como una zona donde se parece a algo que existe, pero quien sea que lo creó o que sea de donde apareció, no planeaba que tú estuvieras ahí, simplemente es como para dar una sensación de familiaridad, pero al mismo tiempo para disimular que eso es un error de la realidad misma. Exactamente. Sí, ya sé que suena muy... Pero estamos en dimensiones. Y recuerden que en este programa todo puede pasar y se pueden hablar de, pues, temas que no nos podemos imaginar y conectarlos. ¿Y a qué nos referimos con todo esto? Bueno, regresando al capítulo 1 de la temporada 1 de Dimensiones, cada que digamos dimensiones, échense un shot de café porque o de tequila, lo que tengan en la mano, lo que sea. Lo que quieran. De agua simple, de agua de miel, lo que quieran. Hablábamos de la teoría de cuerdas, que está ligada con este tema de los backrooms. ¿Por qué? Ven que nos referimos a que es una habitación que simula ser un espacio que existe, pero realmente no existe en esta realidad. Bueno, en la teoría de cuerdas y en la teoría de líneas en el tiempo,
dice que nuestra realidad no se puede sostener por sí misma por una sola línea temporal. Así es. Y es ahí donde empezamos a hablar de paradojas y dimensiones y la fregada, ¿no? Bueno, resulta que existen para que se estabilice el universo como lo conocemos, de ser real, y pues estamos vivos en técnicamente real, ¿no? Ya desde ahí ya tenemos una ganancia. De ser real, necesitaríamos 4 dimensiones alternas con diferentes variantes. Mínimo. Máximo no existe, porque es lo mismo que decir dividir un átomo, ¿no? Ajá. Entonces, como necesitamos este tipo de dimensiones alternas, y como lo vimos en Stranger Things y Welcome to Derry, quienes sean que no lo hayan visto, lo siento mucho, vayan a verlo y luego regresan a este programa. Debe haber algo en medio de estas dimensiones o en medio de estas líneas temporales, y eso es a lo que Edith se refiere como backrooms, y eso es a lo que ella se refiere como el cuarto de atrás en los videojuegos. Es decir, los NPCs y los protagonistas del videojuego no saben que están dentro de un videojuego, y por ende, en teoría, no tendrían por qué llegar al código madre del videojuego, únicamente comprarse a sí mismos la realidad que ellos perciben. Ok, muy bien. Ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es lo misterioso dentro de todo este mundo de los backrooms y por qué se habla tanto de teorías de conspiración y demás? Ok, bueno, Isaac ya hablaba justo del universo de los videojuegos, del universo que tiene que ver con la teoría de las cuerdas y pues toda esta cuestión, ¿no? Que tiene que ver con la conexión de diferentes planos existenciales, ¿no? Bueno, recordemos que, por ejemplo, ¿no? Dentro de las teorías de conspiración donde se habla que vivimos dentro de una matriz de un juego, se hablan de distintos universos, de distintas realidades que se conectan entre sí. ¿Qué creen? Tiene que ver con muchas teorías y con muchas filosofías de diferentes investigadores a través del tiempo. Voy a llamar y a citar al gran Jacobo Greenberg, que él mencionaba que la mente es como un fractal y que funciona a través de procesos en donde el pensamiento va dirigido a un espacio y un reflejo de luz, ¿no? Cada idea, cada pensamiento se estructura en el cerebro y a su vez se crea dentro de la realidad a través de luz, de partículas y de pensamientos, pero antes en tu mente fractal, ¿no? Eso lo menciona Jacobo Greenberg, como a través de los átomos que reflejan la luz, él a su vez menciona estas particularidades de lo que es vivir dentro de una matrix de pensamientos y plasmarla dentro de una realidad. Ok, ¿qué tiene que ver todo esto con los backrooms? Bueno, a raíz de que surgió esta fotografía de la que se menciona en esta creepypasta que fue por allá del 2019, muchas personas empezaron a hablar de que en algún momento de su vida llegaron a ver este lugar o llegaron a conectarse a través de sensaciones con esta fotografía. Bueno, pues resulta y resalta, como dice la buen chis, ¿verdad? Ay, qué bueno que no hiciste la frase completa. Dentro de los sueños, cuando estamos soñando en este mundo onírico, también llega a tener cierto nivel de conexión dentro de la Matrix, pero es a otro nivel de dimensión, ¿no? Bueno, hay personas, me incluyo dentro de estas personas, que hemos tenido sueños dentro de estos lugares, que hemos visitado estos sitios y hemos tenido esa visión dentro de estos cuartos de diferentes maneras, pero que se conectan dentro de una misma realidad. Está muy loco, sí, yo lo sé, pero al menos no sé qué tan real puede ser a nivel mente y a nivel subconsciente que podemos verlo. Yo antes de conocer del tema de los backrooms ya había visitado este sitio dentro de mis sueños, pero yo no sabía realmente qué lugar era ¿no? Ahora, querida, te quiero muchísimo contar el alma, pero otra vez nos estás hablando en hebreo, en chino, en ruso. Vamos por partes. Regresémonos un poquito a Jacobo Greenberg. En ese sentido yo te entiendo perfectamente. Los demás no, porque muy probablemente tenemos en este momento, por lo que estamos viendo en estadísticas, muchos radioescuchas que son nuevos, no saben qué pedo. Partamos porque la mayoría sabemos quién es Jacobo Greenberg, porque ya sería demasiado show regresarnos al origen de Jacobo Greenberg. Claro. ¿A qué se refiere Jacobo Greenberg con todo este pedo de la latiz? Exacto. Ok, volviendo al tema de los videojuegos, porque es como que lo más entendible, más tangible. Antes de crear una animación o un personaje 3D, estamos en un mundo lleno de cuadrados de color verde, líneas y rectángulos verdes que representan un mundo tridimensional. Aún no existe un árbol ni una nada. Solo es el cuadrado, ¿no? Y así como en Los Simpson cuando se mete Homero a la otra dimensión. Es como cuando en el kinder nos ponían a dibujar los cuadritos que completaban una figura completa. Bueno, ¿no?
Supongamos que nuestro personaje de videojuego o nuestro personaje de la película no puede ver eso. Él lo que ve es su casa, su perrito, su cama, su tele, pero él no es consciente que está dentro de un videojuego. A lo que se refiere Jacobo Greenberg con que con el pensamiento puedes llegar a manipular la latiz es esta parte. Ser consciente en qué parte del cubo entre las líneas está parado. Exacto. Y al mismo tiempo de estar parado, saber si está en un eje Y, un eje X, un eje Z. Y es algo que un personaje en teoría no tendría por qué saberlo porque no tiene conocimiento de que es un personaje creado. ¿Quién tiene conocimiento? La persona o quien sea que lo haya programado. Esa es la única persona que tendría que tener conocimiento. ¿Y qué pasa cuando uno programa un videojuego o edita un video? Uno sabe qué le movió. Pero ¿qué pasaría si fuéramos un personaje de videojuego o de una historia y supiéramos qué le movieron? Evidentemente cambiaríamos el guión. Evidentemente podríamos cambiar, tomar decisiones de manera abierta. Y entre esas cosas podría ser el nosotros mismos poder renderear nuestras propias cosas. A eso se refiere a Jacobo Greenberg con alterar la latiz. Eso es la latiz. Pero evidentemente incluye un poquito de más temas metafísicos y muy filosóficos que no vamos a entrar en detalle, pero queremos que entiendan esta pequeña parte porque es más importante para desarrollar el tema. Así es. Ahora, regresándonos a lo de los backrooms. Específicamente, Edith no nada más se refiere a los backrooms, sino también a los demás espacios liminales, como pueden ser los famosos ballrooms, que es un tema que viene junto con Pegado, que también muchas personas, y en este caso me incluyo, he estado presente en esos lugares a través de sueños. ¿A qué se refiere Edith con el mundo onírico y las conexiones? No sé si ustedes sepan, pero los árboles están conectados entre raíces. Si nos ponemos muy quisquillosos y hasta un poquito con terror cósmico, resulta que los árboles entre sí son una sola cosa. Y cuando uno los tala, los riega, hace viento, tiembla, los árboles, antes de que algo pase, se mandan mensajes entre ellos a través de sus raíces. Pero como están abajo de nosotros no podemos verlas. Pues algo así somos los seres humanos. Estando vivos, despiertos y conscientes, somos como el árbol por fuera. Tenemos nuestra propia copa, tenemos nuestros animalitos, tenemos nuestra propia agua. Pero cuando algo nos pasa, o tenemos que enviar un mensaje, o está pasando algo en el mundo, al igual que los árboles, al momento de dormir, nos conectamos todos a través de una sola raíz. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Por qué la tenemos? Es algo que en este programa no vamos a responder, pero únicamente queremos que sepan el concepto para poder entender qué es a lo que se quiere referir. Y bueno, básicamente traduje todos los miles de temas que ya desprendiste para entender este tema. Es que hablando de los backrooms es un tema bastante extenso. Ya yo les comentaba, ¿no? En la temporada pasada hablamos justo de la teoría en donde se habla de los backrooms. Pero hoy en día podemos encontrar muchas conexiones a través de diferentes temas, ¿no? Que inclusive tienen que ver hasta con la parte espiritual, si tú quieres verlo, con la parte metafísica, con la parte de física cuántica, con miles de temas, ¿no? Que se conectan a su vez. Pero, ¿cómo surgió? Se dice que es una falla también de la realidad, ¿no? Y que, como yo les comentaba, ¿no? A través del mundo onírico es como puedes tú tener acceso a esta falla, ¿no? ¿Por qué llegas a este lugar? No lo sabemos. Simplemente se habla de que dentro del mismo sueño llegas a un espacio de estos y empiezas a caminar y llegas como a un lugar sin sentido. A veces de manera consciente puedes salir y a veces de manera no consciente te quedas dentro de este lugar y te causa pues muchísima angustia, ¿no? Dentro del psicoanálisis esto se considera como que cuando tú llegas a uno de estos sitios es porque tienes un alto nivel de ansiedad o tienes algo que te está causando un estrés pues como muy de manera muy extrema y que la parte que tiene que ver con tu sueño y tu psique pues te lleva a este lugar donde no hay una salida, ¿no? Donde estás dentro de un laberinto donde no puedes como salir, ¿no? Esa es la manera de explicar dentro de la psicología. Ahora, yo les voy a leer de dónde surge, antes de que empezara toda esta cuestión de la creepypasta, cómo fue que surgió este movimiento o esta cuestión o experimentación de los backrooms, ¿no? Pues bueno, les voy a leer algo y ahorita lo vamos a explicar. Se dice que, bueno, esto empezó en los años de 1990 y que es parte de un proyecto llamado distorsión magnética, que tiene que ver con igual el tema del espacio-tiempo, los agujeros negros y estos viajes interdimensionales, ¿no? Se habla alguna vez dentro de estas teorías, se mencionaba de este experimento que se llevó a cabo en Estados Unidos por parte de investigadores del ejército del gobierno estadounidense, ¿no? Que pues haciendo como este tipo de cuestiones que tienen que ver con la ciencia, la física cuántica, ellos a través de varios experimentos crearon un agujero dentro de la realidad. Ajá.
Dice, el descubrimiento a través del experimento de Kane Pixels. El equipo de investigación de Async buscando nuevas formas de espacio provocó un terremoto en California al intentar abrir un agujero vacío descubriendo accidentalmente este entorno. Construyeron una sala centro de backrooms para investigar el espacio liminal, el cual exhibe características de los años 70 y materiales de construcción mundanos, pero no inalcanzables. Entidades y riesgos. Se descubrieron bacterias o criaturas hostiles que acechan este entorno. El no-clip forma parte de entrar mediante un fallo de la realidad conocido como no-clip, donde una persona atraviesa el mundo real para caer en este lugar. Tiempo y espacio. Los backrooms funcionan como agujeros de gusano que pueden distorsionar tanto el espacio como el tiempo, meses y reapariciones en poco tiempo después. La popularidad de los backrooms comenzó en el 2019, les comentábamos a través de una creepypasta en 4chan. Digamos que ahí es donde se habla justo de este experimento que se hizo, donde se rompió con la realidad y empezaron a encontrar este lugar. Se dice que estos investigadores hicieron este espacio. ¿Por qué? Porque dentro de las mismas investigaciones que ellos hacían dentro de las realidades alternas de dimensiones, ya sé, lo vuelvo a repetir, esto se escucha muy de ciencia ficción, pero bueno, es una teoría, ¿no? Estos investigadores realizaron experimentos a través del tiempo, la materia, y se dieron cuenta que podían tener un espacio dentro de este mismo lugar que está en las particularidades de la física cuántica y de la ciencia, donde podían como tener un lugar de descanso a través de estas mismas investigaciones. Pero ¿qué creen? Que después se dieron cuenta que había formas de vida a través del lugar. Y bueno, vamos al primer corte de la noche. Y bueno, entonces dentro de este lugar comentábamos que se hicieron estas pruebas. Se dice que puedes acceder a través del video, que es un video en donde puedes encontrar una miniatura
con este lugar, accedes a través de este video y entras en este sitio, ¿no? Muchos afirman haber empezado con sueños, ¿no? Sueños en donde tú entras a lugares muy particulares, ya lo mencionaba Isaac, no solamente cuartos oscuros. Hay gente que entra desde centros comerciales vacíos, en donde puedes encontrar muchísimas estructuras de locales vacíos, pero te das cuenta que es un centro comercial que te conecta a su vez con diferentes habitaciones. Muchos han soñado a través de baños, que son muchísimos baños que están igual llenos de humedad, de moho. Igual puedes acceder a través de estos baños dentro de estos cuartos. Muchas personas, pues ya contando y comentando sobre este mismo tema, pues se han dado cuenta que dentro de los mismos sueños han tenido estas conexiones, ¿no? Yo puedo decirles que he soñado más de 2 o 3 veces con estos lugares. Inclusive he visto gente dentro de estos sitios, con características particulares extrañas, pero que habitan estos lugares. Y según la teoría de lo que se menciona, pues son personas que quedaron atrapadas dentro de este espacio, ¿no? Y que saben que pues están dentro de una matriz que no está libre o liberada del todo dentro del mismo juego. Ahora hay que partir sobre esto. También tiene mucho que ver con el programa pasado respecto a lo de las deidades. ¿En qué sentido? Recordemos que muchas veces nuestro inconsciente puede hacer que, por ejemplo, el último tema que consumimos, por poner un ejemplo, si ustedes están escuchando este programa y se van a dormir, muy probablemente sueñen con estos lugares. Ojo, no se sugestionen. Lo mismo, muy probablemente, inconscientemente, uno llame a un sueño lúcido. Tampoco quiere decir que hayan ido a esos lugares, puede ser producto de su mente. Ojo, también puede pasar que mientras están despiertos tengan la alucinación vivida con el lugar. Puede ser principios de esquizofrenia. Ojo, hasta ahora no existe una forma real de comprobar si fuiste, lo soñaste porque algo te lo recordó, tuviste un sueño lúcido o tienes principios de esquizofrenia. La única forma en la que yo considero que podrías verificar que si estás ahí es si es un lugar tangible. Si puedes sentir las cosas, la humedad, el olor, el tacto, tengo que decirte que felicidades o lástima porque sí estás ahí. Pero en caso de que no existe forma de corroborar. ¿Por qué comparo esto con el tema de las deidades y lo que es toda esta parte de los egregores? Hay mucha gente que asegura que Afrodita los atacó o que hicieron un pacto con Paimon. Y sabrá Dios si lo hicieron con un dato que encontraron en internet. Sabrá la chingada si los inició un cosanchero, nada, no un sacerdote que debe hacer estas cosas y tú crees que estás ahí ofreciéndole cosas a tu deidad, ¿no? Si no vas con una persona experta, la chingadera que estás alimentando no es tu deidad. Puede ser o un muerto o un egregor que tú mismo te creas. Exacto. Lo mismo aquí con el tema de los backrooms. Si tú dices que lo viste, que platiqué y que te peleaste con las entidades y demás, ojo, sepa si sí fuiste. Porque reitero, la única forma de saber que si fuiste es si es un lugar tangible. Si nada más lo viste, nada más tuviste la alucinación vívida, no es posible que haya sido. O tal vez solamente accediste a este lugar por fragmentos, porque también puede ser que accedas a este lugar por fragmentos y tu mente dentro de esto mismo inconsciente pues te lleva a este lugar, pero y lo recuerdas como por fragmentos, ¿no? Por eso es que muchas veces al platicar de estos mismos temas tú recuerdas haber visto esta imagen o recuerdas haber estado ahí, pero bien lo comenta Isaac, es importante que vaya, si no sabes a ciencia cierta sobre el tema, como muchas veces lo comentamos, pues lo dejes como teoría, ¿no? Puse esta comparación porque al menos con las deidades la gente como que tiene más miedito, o sea, como que sí se las piensan 2 veces antes de hacer cosas. Y con esta cuestión de los backrooms, pues a lo mejor creen que es como algo muy tomarse a la ligera, pero créanme que el mundo de los sueños, el mundo onírico, no es un lugar tan sencillo de comprender. Exacto. Hay gente que hasta la fecha uno lo comprende y muchas personas que nunca lo van a entender. Tan es así que es algo que se sigue estudiando y no nada más a nivel ciencia ficción, también a nivel psicoanálisis, metafísica, a muchos niveles espirituales, inclusive. Ninguna religión se ha puesto de acuerdo qué onda con el mundo de los sueños. Si son visiones, si no son visiones, ¿por qué? ¿Por qué tenemos visiones? Nadie se ha puesto de acuerdo. Si nadie se ha puesto de acuerdo, ¿qué les hace creer que ustedes van a estar seguros en un lugar que no conocen? Exacto. Entonces, nada más como para que se replanteen esa pregunta y no se tomen tan a la ligera el tema a nivel intentar llevarlo a la práctica ustedes mismos. Por favor, nada de andar viendo chingaderas en internet de cómo entrar a los backrooms, porque hasta ahorita no existe una fuente confiable que te pueda apoyar y sabrá tú si te funciona, cómo puedas regresar. Porque ni siquiera en este programa tenemos la clave para regresar en caso de que estés en un lugar.
No, o sea, tienes que, si sabes, por ejemplo, las reglas del juego, como lo mencionan, dentro de un lugar, es que son muchas cuestiones, ¿no? Porque igual y también puedes decir, es que no existe nada de eso, es real, que no sé qué. Ok, si tú lo piensas y lo crees así, es respetable y cada quien, ¿no? Considera hasta dónde lleva el límite de la información y de la misma imaginación, ¿no? Pero bueno, cuando estamos estudiando todas estas cuestiones del mundo paranormal, sabemos que hay situaciones que pueden ser tan reales como pues, tu mesa, ¿no? Como la mesa en donde se encuentra este micrófono y esta computadora, ¿no? ¿Por qué? Porque tú lo manifiestas y tú lo haces real, pero también de manera inconsciente porque sabes que es un elemento que existe. ¿Por qué? Porque ya muchas personas lo pensaron antes, ¿no? Por eso es real. Pero, ¿qué pasa en estas situaciones? Que es un mundo que todavía no conocemos, como bien lo menciona Isaac. Ahora, se habla que esto es parte de un experimento. Ojo, esto puede ser muy similar como el caso del hombre de los sueños. No sé si se acuerdan de en 2016, 2012 estaba de moda la fotografía o dibujo de un hombre que te preguntaban si alguna vez lo había soñado y miles de seres humanos coincidían en que alguna vez, mínimo una vez en su vida, lo habían visto en sueños. Y se supo mucho después que era un hombre que conscientemente estaba experimentando con el mundo onírico y vaya dato aterrador. Y se sabe también en la espiritualidad, en varias creencias religiosas y prácticas mágicas que se pueden meter al mundo de los sueños de otras personas, inclusive gente que practica cosas como el rapé y demás, que consumen este tipo de medicina o cuestiones medicinales, saben que sí puedes invadir el campo astral de otro ser humano. Pero ¿qué creen, amiguitos? Hay reglas. No es seguro. No es como que puedas meterte de, oye, ir a espiar a mi crush. Yo me imaginaba como Bob Esponja cuando está soñando a Don Cangrejo y va a atormentarlo. Resulta que si esa persona cree que es un sueño vivido, intenta matar. Imagínense lo que puede causar a nuestra psique. O sea, un trauma muy cañón. Pues es que de verdad el cerebro humano ha sido, a pesar de que a través del tiempo pues he estudiado mucho, pues todavía estamos lejos de encontrar realmente qué tanto o qué tanta capacidad tiene nuestro cerebro de conectarnos con otros mundos y otras realidades. Pero créanme que nuestro cerebro puede realmente llevarnos a otras realidades. Pero que creen que no estamos preparados para abrir ese tipo de campos. O sea, no estamos preparados para tener esa información. Sí, muchas veces con la información que luego llegamos a leer de alguna teoría, de algún concepto, no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque nuestra mente entra en caos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con la información, mucho cuidado con lo que vemos, mucho cuidado con lo que consumimos, porque en algún programa yo llegué a comentar que inclusive hasta la misma psicología puede ser dañina, porque ya somos mucho de que nos vamos al TikTok y la teoría de la no sé qué, la manifestación de lo no sé qué. Bueno, sí, pero entendamos que es un contenido que consume toda la gente, ¿no? Y que lo puedes considerar como que es algo 100% real cuando en realidad no lo es, ¿no? Nada más como aclaración, no se refiere a que como tal la psicología es dañina, sino por el contenido que se disfraza de psicología barata. Exacto. Y que trata de englobar problemas muy generales a una situación en concreto. Y no funciona así, como es el caso de lo que son las regresiones o lo que es el estado de hipnosis. No son cuestiones que sean tan fáciles ni tan recomendables de hacer si no conoces el tema. El cerebro humano es tan frágil como no se lo imaginan y es tan moldeable y tan vulnerable que inclusive si uno quisiera en este momento pudiera condicionarles un trauma a todos los que nos estén escuchando. Así es. Entonces, mucho cuidado con lo que escuchan, mucho cuidado con lo que ven y con lo que consumen. Sean muy conscientes. En este programa siempre nosotros llamamos a que investiguen, que no se queden con la realidad que les plantean, por ejemplo, que planteamos aquí, ¿no? Exacto. Porque bueno, nosotros podemos investigar un tema, desarrollarlo, pero no tenemos la verdad absoluta. No. O sea, esa es, en realidad es como el concepto que ustedes tengan de la información. Al punto que jamás nos ha molestado ni hemos tenido tema con que se nos cuestione ni la información que presentamos, ni que se nos corrija ante lo que hemos comentado. Entonces, también les damos bienvenida a hacer eso, ya sea en la página de Foro Escena Radio, que está ahí disponible, y en el correo dimensiones podcastfilo@gmail.com o en el de foroescenateatro@gmail.com. Pueden enviarnos mensaje, ya sea por Instagram o lo que sea. No tenemos tema en que nos corrijan o nos comenten opinión respecto al tema, y mucho menos que nos sugieran algún punto que no tocamos, explicar en particular. Porque entendemos que estos temas no son de un solo programa, no son de una hora, son extensos, podemos pasar hasta más de 6 horas seguidas hablando de lo mismo, pero pues tampoco se trata de eso, ¿verdad? Sí, y aparte recuerden que aquí la información siempre es investigar, analizar, cuestionar
y que ustedes, pues esa poquita duda que tengan, pues investiguenla, o sea, no se queden nada más, como siempre les decimos, con lo que se dice aquí, ¿no? Y pues hablando como de testimonios de estos lugares, ¿alguna vez has tenido una experiencia dentro de estos lugares de manera onírica, Isa? Sí, he estado en backrooms y en ballrooms. En backrooms, la primera vez que fui, yo no considero que haya sido realista, pero se me hizo muy peculiar porque para cuando yo estuve ahí no había visto información de los backrooms. Lo que yo había visto era parte del ballet de Bauhaus. O sea, me había gustado, me había enamorado del proyecto. Y las criaturas que vi en ese lugar eran similares a los vestuarios de los bailarines del ballet de Bauhaus. Y no sepan, Bauhaus es una escuela de arquitectura en Alemania que cerró después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se tenía planeado mucho esta cuestión de, pues, el brutalismo y demás, y muchos conceptos del futurismo a nivel arquitectónico. Bueno, ellos tenían un ballet donde jugaban con las formas geométricas, los rostros y lo onírico. Esa vez yo soñé que había una criatura similar a uno de los bailarines que tiene una máscara en forma esférica y su cuerpo en forma de estrella que me perseguía a través de unos cuartos de color amarillo. Pero luego llegaba a un punto donde las habitaciones iban haciendo cada vez más pequeñas. Tenía que subirme a una especie de muro y adentrándome más y más y más y más y más. Y luego llegó un cuarto más grande donde el piso estaba lleno como de moho y era una alfombra como muy húmeda. Y era un calor como bien bochornoso, como cuando acaba de llover y hace calor. Ahí se sentía. Y lo que me molestaba mucho era el sonido del foco que estaba titilando arriba de mí. Donde sí he estado más constantemente y tampoco me gusta la sensación de soledad ni inmensidad, y mucho menos porque sí tengo submecanofobia. No tanto lo que es esta cuestión de talosofobia, pero sí submecanofobia y megalofobia. Son los ballrooms. Siempre está mucho eco, no sé cómo rayos entras ni sales de ahí, pero todo el tiempo te la vas caminando y hay lugares donde el agua está extremadamente turbia, profunda, y no puedes ver qué hay debajo de ti. Eso me inquieta bastante y no me gusta estar ahí cuando voy en sueños. He estado como al menos unas 8 o 6 veces dentro de los ballrooms. Los backrooms solo de unas 2. Tal vez por eso alguna vez algunas de tus fobias que llegaste a mencionar, donde se habla acerca de los que me comentaste alguna vez que tenías como cierta fobia a los parques acuáticos, que sí, de pronto como que se te hacían así como que es que como tal no es una fobia, es estos animatronics que están debajo del agua, su mecanofobia con megalofobia, porque tampoco no son cualquier animatronics. Por ejemplo, los cocodrilos no me dan miedo, pero por ejemplo los que parecen monstruos gigantes marinos, eso sí me causa o ese parque acuático donde tienen a Krishna cuando atacó un demonio porque le intentaba matar. What the fuck. Sí, es como de esas cuestiones que nuestro subconsciente o inconsciente como que de pronto no sabe cómo manejar la información. Y bueno, vamos a nuestro segundo corte de la noche.
Y bueno, ya nos comentaba Isaac acerca de pues estos sueños extraños. Y yo puedo comentarles que yo tengo pues ya algo de tiempo soñando estos lugares. Ya ven que de repente les comento que yo siempre tengo sueños bien raros, bien extraños, y que pues de hecho este programa también surgió a través de que pues de pronto tengo mucha información dentro de mis sueños que pues sí me gustaría como expresarles o al menos yo llegar como a ese punto de decir what the fuck, ¿por qué sueño esto? ¿O por qué tengo acceso a esta realidad o a este tipo de personas? Pero bueno, de alguna forma creo que este tipo de espacios pues es para eso, ¿no? Para tal vez expresar un poco de lo que de pronto no tiene como tanto sentido, pues en este programa siempre tienen sentido esos temas, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo decirles de mis sueños? Yo he tenido acceso a diferentes áreas, ¿no? Desde empezar soñando con un centro comercial y tener como el acceso a esos espacios. Inclusive puedo contarles que efectivamente dentro de la teoría de los backrooms se habla que este espacio fue hecho y diseñado como un edificio de los años 70, adornado y decorado como un lugar de esas épocas. Por eso la mayoría de las personas que han soñado con estos lugares pues mencionan características de lugares viejos que tienen que ver como esas épocas, finales de los 70s, principios de los 80s. Alguna vez yo también soñé con este sitio, inclusive pude ver la textura de los muebles y pude tener acceso al tipo de personas que habitan estos lugares. Las personas que habitan estos lugares son personas que tienen muchísimo tiempo sin ver la luz del sol. Son personas que han sido como expuestas a lugares subterráneos en donde la parte inclusive de su estructura ósea es como del tamaño de estos lugares. Hay cuartos que son sumamente estrechos, en donde accedes a través de, no sé, poniendo tu cuerpo de manera, no sé cómo llamarlo, una forma como de hacerte como súper delgado, chiquito, para poder entrar en estos espacios, pero es una sensación como de sofocación. Entras y después pum, sales y llegas a otro lugar. Como un laberinto de espacios. Entonces, como yo de pronto a veces me la paso caminando mucho dentro de mis mismos sueños, me choca de verdad luego tener este tipo de sueños porque no descanso, pero, o sea, no entiendo, yo no sé cuál es el mensaje que se me quiere dar a través de soñar estos lugares, ¿no? O a través de tener este tipo de sueños, pero la cuestión es de que no sé si decir que es algo real dentro de este mundo, no sé si decirles que es algo tangible o no sé cómo expresar ese tipo de realidad o la gente que habita en este lugar. Hay personas, yo les comentaba, que están ya diseñados sus cuerpos para habitar estos lugares. Están adaptados. Exacto. Y muchas personas mencionan que han visto este tipo de personas y que las han visto como monstruos, ¿no? Como entidades que no tienen como forma humana. Pero creo que no tanto es eso, sino que son como personas que ya han estado tanto tiempo en estos lugares que sus cuerpos ya tienen como ciertas deformidades. No sé, es como muy extraño, pero, sí, claro. Pero yo los he visto, ¿no? Fíjate que ahorita que comentas toda esta situación, yo también he estado en el centro comercial, pero es de noche. Siempre es de noche. Y bueno, en el caso de lo que yo estuve era como muy dorado, porque entre amarillo y mostaza son los tonos que se manejan en estos lugares. Bueno, en el que yo estuve era como doradito, o sea, tenía toques, estaba muy moderno, es muy raro. Yo salí de una planta y me metí en un elevador y me otro sueño. Anyway, pero ahorita que me hablas de personas y gente que iba ahí, estuve como una especie de background mexicano, si lo puedes denominar así, como una especie de vecindades donde no hay entrada de sol, todas eran azulejos azules y el piso era blanco y había escaleras hasta el escalón, había departamentos debajo de escaleras, había departamentos de frente, pero estaba muy mexicano todo, Yo me acuerdo todavía la entrada era como hacia abajo, bajé como ¿cómo se llaman estos cruces? Están en Tlalpan, que son hacia abajo, entré como uno de esos y la persona que me estaba llevando me iba a invitar vaso de rosca de Reyes, eso lo soñé en diciembre, un vaso de rosca de Reyes, me dijo, no, vente por acá que están dando aquí mis vecinos. Bajó y eran muchos como departamentos, todos, reitero, azules por fuera, puerta blanca, piso blanco y muy mexa el asunto, o sea, de que, pues ya sabes, ¿no? Que había que borrachos, que chacas por ahí, que lo punto, que cosas. Pero a lo que voy estaba muy... Eso fue pesadilla. No, estaba muy cagado todo este asunto de que no hubiera entrada de luz de ningún tipo. Eran nada más departamentos abajo sin ventanas ni nada y gente que estaba muy cómoda viviendo ahí. Estaban viviendo su día a día normal. Sí, es muy raro porque estas personas pues están acostumbradas a habitar esos lugares.
Cuando tienes como la suerte de ver personas, porque no siempre hay gente viviendo en estos lugares, o también a través de baños muy sucios. Sí. Yo he soñado baños muy sucios, pero es uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y de pronto entras a un baño y sales a otro lugar. O sea, dentro de los mismos baños puedes acceder a casas o a lugares o a los mismos edificios, ¿no? Yo he caminado por edificios donde bajas a los subterráneos, no escuchas ya después, hay momentos en donde no hay ruido alguno y empiezas como a sentir una sofocación, ¿no? Pero en realidad es como tu mente tratando de adaptar tu cuerpo a ese espacio, pero no es en realidad que tú te quedes sin oxígeno porque pues estás dentro de un sueño, ¿no? Sí, claro. O sea, sería como ilógico, pero obviamente tu subconsciente pues, sabe que como ser humano necesitas de la luz, necesitas del aire, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguna vez yo le pregunté a una personita que vivía dentro de estos lugares, pero era abajo de un edificio, eran pisos abajo, sótano tras sótano, y me dijo que por qué estaba yo ahí y no estaba enferma, que por qué no tenía como daño en mi piel, porque ella me comentó, o sea, se dio cuenta que no era como de ahí, ¿no? Y me dijo, es que tú no eres de aquí. Y yo le dije, pues no, la verdad no sé qué hago aquí, ¿no? Y me dijo, pero si tú vienes en donde está el sol, de donde hay sol, ¿por qué tu piel no tienes quemaduras? Porque si yo subo, mi piel puede exponerse y puedo llegar a quemarme, ¿no? Fue algo así muy raro porque ella me decía que ellos no podían salir, que no podían tener acceso ni siquiera al oxígeno del ambiente en donde estábamos nosotros porque podían morirse, ¿no? Okay. Y siempre estaban, o sea, dentro de la estructura en donde ellos vivían eran como pasillos, como si fuera un laberinto, ¿no? Claro. Ahí habitaban ellos y era como tú mencionas ahorita, era como su forma de vida y es algo como muy chistoso, raro, pero angustiante. A mí no me gusta. ¿Cómo puedes vivir tan cómodo en un lugar así? Exacto, es como angustiante ese tipo de sueños. Y pues como ya lo mencioné, la psicología, ¿no? A veces dicen que tu cerebro pues lo manifiesta de esa forma, ¿no? El nivel de estrés, sí. De una manera de soñar como laberintos porque no sabes a dónde salir, ¿no? Sí. No hay salida en tu subconsciente. Es como si estuvieras harta de la rutina y tu cerebro te recuerda que la rutina tú la percibes como un laberinto o un lugar interminable que no tiene ni entrada ni salida. Exactamente. Pero entonces, que a lo mejor sí lo tiene, pero tu subconsciente tiene que encontrarlo. Entonces, pues es como parte de toda esta cuestión de los backrooms, ¿no? Y cómo a partir de una fotografía, pues toda la gente empezó a conectarse y decir, ah, caray, pues yo también he soñado eso, ¿no? O lugares similares. O lo he visto, ¿no? O se parece, o sea, pero fue como muy extraño, ¿no? Y pues ahorita hay que ver cómo va a estar esta cuestión de la película que está por estrenarse. Yo la verdad quiero verla, tengo mis dudas. Dice la casa productora que la está haciendo, pues es una casa que ha hecho buenos trabajos y que ha estudiado como bien esta cuestión del terror psicológico, terror cósmico. Bueno, en sus diferentes gamas y en sus diferentes ramas ha hecho una buena investigación para crear sus historias. Entonces, pues vamos a darle el beneficio de la duda a esta película que promete mucho y pues ya veremos, ¿no? ¿Qué tanto? Yo la verdad sí voy a cubrir la nota en Cinefila en Acción. Recuerden escucharme. Estoy a partir de todos los lunes. Voy a estar los miércoles en retransmisión. O sea, el programa se va a transmitir los lunes, retransmisión los días miércoles. Y sobre todo me emociona que está dirigida por el director más joven del mundo, Kane Pixel. Él empezó a dirigir desde los 16 años. Entonces, como a A24, a 24 les llamó mucho la atención tus cortometrajes, le dijeron, vamos a ver el presupuesto de Hollywood, ¿qué harías con eso? ¿No? Y hizo esto. Entonces siento que 50% un director joven, 50% una productora de calidad, puede seguir grandes cosas. Claro. Pero al mismo tiempo me aterra porque no me gustaría que fueran footage, material encontrado, porque siento que sería cliché. O sea, siento que es como, te van a dar algo que tú esperas. Entonces siento que una historia contada de otra perspectiva podría ser bastante interesante. Y cambiando un poquito de tema, una película que les recomiendo similar o que habla de este tema muy parecido es la película de Vivero. La pueden encontrar en Amazon Prime y les va a encantar y les va a perturbar, sobre todo esta noche antes de ir a dormir. Pues ahí está el tema, amigos. A mí me da muchísimo gusto volver a estar con ustedes y otra vez compartiendo como este tipo de temas misteriosos que ya saben que muchos dirán, Edith, por favor, deja de hablar de estos temas, caray. O sea, es que de verdad, o sea, ¿dónde quedó la terapia psicológica? Yo les puedo decir, para mí la mejor terapia psicológica es hablar de los temas que me gustan y pues darles micrófono a las personas que también tienen algo que decir, ¿no? Recuerden, siempre la información, la investigación y el tener un espacio en donde puedes pues hablar de lo que te gusta, ¿no? Y para mí, pues, el estar en radio con ustedes, pues, para mí es como mi pila, ¿no?
Y pues espero que estén pendientes de nuestros próximos programas dentro de la estación. Y recuerden que también si ustedes tienen un proyecto o algo de lo que quieran platicarnos dentro de la misma estación, pues las puertas están abiertas. Síganos y pues aquí estamos, ¿no? Claro que sí. Recuerden que estamos aquí en Forcena Radio a través de la aplicación de Play Store. También estaremos en el sitio web. Y también pueden pedirnos en su Alexa. Hey Alexa. O Oye Alexa. Hey Alexa, dimensiones. Escena. Es que si dicen dimensiones se va a poner Spotify o Apple. Reiteramos, Cinefilo y Dimensiones continúan en plataformas de streaming. Los demás programas son originales de la estación. Entonces nada más aquí mismo la pueden escuchar. También recuerden que pueden instalar esta aplicación de la estación en su Smart TV o en sus automóviles para que nos vayan escuchando en lo que regresan a casa o en lo que hacen el quehacer en su casita. Los pueden poner en sus Sonos, en su Alexa y vamos a estar reproduciendo canciones que nos gustan durante todo el día. Ya en la página oficial en Facebook y en Instagram podrán ver los horarios y qué tipo de música de acuerdo a qué día y demás va a estar reproduciéndose. Pero pues aquí tenemos ya varios programas que vamos a estar teniendo de nuestra casa, nuestra empresa, por escena. Y pues nada. Ahí está. Y pues estén pendientes de nuestros próximos proyectos, que son muchos en puerta. Entonces, nada, agradecerles por estar esta noche con nosotros. Nos escuchamos pues en el próximo programa con otro tema pues no menos misterioso como lo es Dimensiones. Saludos a todos mis amigos de Facebook e Instagram, TikTok y de todos lados donde me escuchan. Perú, Guatemala, para Argentina, República del Salvador. Por ahí tenemos también oyentes en San Diego, California, Chiapas, Guerrero. Muchos oyentes de países anglosajones, quién sabe por qué. Inglaterra. Entonces, bueno. Sí, les sirve las babosadas que luego decimos aquí para practicar su español. Miren, nosotros encantados, ¿eh? Hay cualquier modismo que no entiendan, nosotros podemos explicar. Así es. Learning Spanish, Mexican Spanish. Así es, pues yo me despido, cuídense mucho, los quiero un montón, nos escuchamos la próxima. Gracias Isaac por estar acompañándome. Gracias a en ti. La parte técnica, en la parte coanfitriona. Nos escuchamos próximamente. Nos escuchamos el viernes con Detrás de la Funa porque se vienen... Ay, sí, va a ser un programa de verdad que los va a divertir demasiado. Sí, no se lo toman tan en serio, es puro chisme, es puro chismecito, pero bueno, cuídense mucho, se les quiere un montón. Mi nombre es Edith Manuel. Yo me despido. Besos, abrazos. Bye.